Y la plática que traigo preparada el día de hoy es precisamente aprovechando los 15 años de Fresnillo PLC siendo listada en la Bolsa de Londres. Un poquito yendo hacia atrás, ese proyecto tan grande, transformacional en nuestro grupo minero, de Grupo Val, Peñoles y Fresnillo, y que realmente cuando lo ve uno hacia atrás, pues bueno, es digno de recordarse. Algunas cosas que no hemos comentado en el pasado, pero todas son información pública de cómo llevamos a cabo este proyecto. Una panorámica, lo recibo con una panorámica de Fresnillo, de la ciudad de Fresnillo, el Cerro Proaño al final. Y bueno, esto para decir que es información que utilizamos en los mercados, ¿no? Y que tienen su componente de proyecciones. Y fíjense que hace 15 años y un poco más, 17 años, Fresnillo y Peñoles eran la misma empresa. Y obviamente después de considerarse por mucho tiempo qué hacer, cómo darle valor o cómo reflejar el valor mejor para Peñoles, siendo Peñoles un gran conglomerado que participaba en varias industrias, obviamente en la parte minera a través de la exploración, pero también tenía minas de metales base y minas de metales preciosos, un gran complejo metalúrgico en la ciudad de Torreón, cuarto a nivel mundial, digamos, en lo que es fundición y refinación de plomo, plata, zinc, una parte de químicos también, muy importante, y participaba en generación de energía, en ferrocarriles, ¿no? Y agua en la Ciudad de México. Entonces Peñoles, siendo este gran conglomerado industrial, pues de alguna forma no reflejaba el valor que pensábamos que podía dársele de otra forma. Peñoles es una empresa con 137 años de historia este año, y obviamente el Consejo de Administración, asesores, empezaron a ver qué se podía hacer para hacer este valor, digamos, reflejarlo mejor en el mercado. Y se pensó, por varios motivos de mercado y de valor, de cómo evalúan las empresas el mercado de metales preciosos, pues separar y crear un vehículo de metales preciosos, y ese fue Fresnillo PLC. Entonces Peñoles siguió enfocado, digamos, en metales base y en toda la parte diversificada que tiene, desde los químicos, energía, exploración, etcétera. Y para Fresnillo PLC se pensó en dividir obviamente todos los activos de metales preciosos, desde los proyectos, incluso aquellos proyectos que en un momento dado no sabe si el valor principal va a ser oro, plata o metales base. También se hizo esa división, pero enfocados principalmente en la plata y el oro. Y asimismo se proyectó qué se podía hacer en los siguientes 10 años. Y se ofreció al mercado basado en el potencial de nuestras minas en operación en aquel tiempo, pero también en los proyectos que teníamos, que en 10 años podíamos duplicar la producción que teníamos en el 2008, pasando de 32 millones de onzas de plata, 100 y tantas mil onzas de oro, a 65 millones de onzas de plata y un poco más de oro. Consideramos en aquel tiempo los 3 principales bolsas de valores, en Toronto, en Nueva York, y finalmente nos decidimos por ir a la Bolsa de Londres, por varios motivos. Algunos de esos porque nos permitía, después de estructurar la empresa como una empresa incorporada en el Reino Unido, de seguir tributando 100% los impuestos en nuestro país, en México. Entonces, con el perfil que tiene el Grupo Val, ese fue una de las características principales que nos llevó a Londres, entre otras, por la profundidad del mercado,
los analistas, las grandes empresas mineras que se listan ahí, ¿no? BHP, Anglo, Rio Tinto, etcétera, y decidimos y finalmente caímos en la Bolsa de Londres. Se listó el 25% del capital en aquel momento y el 75% sigue siendo de Peñoles. Sin embargo, es muy importante que dado que Peñoles tiene un accionista mayoritario, pues todas las decisiones se tomen de forma independiente para protección precisamente de los accionistas minoritarios de Fresnillo. Y así fue como un 14 de mayo, después de casi 2 años de llevar este proyecto, que no lográbamos concretar, porque pues, la volatilidad del precio de la plata, ya se tenía visto que podía entrar en crisis el mercado en general, y finalmente nos dio una ventanita para poder listar Fresnillo en la Bolsa de Metales un 14 de mayo del 2008. Obviamente esta parte de pasar de una empresa sí pública en México, pero a una empresa listada en una bolsa como la de Londres, pues implica mucho en cuanto a la estructura de gobierno que se tiene que considerar, el proceso de decisiones que se tiene que hacer y cómo enfrentar y dar transparencia y claridad al mercado, precisamente para que todos estos atributos de una empresa pública sean consideradas en una de reciente creación, que si bien tenía muchos años de historia a través de Peñoles, pues bueno, era nueva en el mercado público de Londres. Y así pasamos, dado el valor de Fresnillo que adquirió en aquel tiempo y hasta la fecha, a ser constituyente del índice FTSE 100 en función del valor de la empresa, que es las mayores 100 empresas con mayor valor en la Bolsa de Londres. ¿Qué es Fresnillo el día de hoy? Pues bueno, lo veremos en la presentación, pero el día de hoy tenemos varias operaciones en el distrito Fresnillo, la mayor productora de plata, digamos, como distrito a nivel mundial, con Fresnillo al inicio y después Saucito y Juanicipio recientemente. Tenemos Ciénega, que también de alguna forma fue de las originales 3 operaciones que teníamos en Fresnillo, y en el estado de Sonora, Herradura. Posteriormente trajimos en operación Soledad y Dipolos y Nochebuena, San Julián en Chihuahua, y tenemos ahora proyectos muy prometedores, que 2 son de Tajo Abierto, Rodeo en el estado de Durango, también Orizivo en Chihuahua, Tajitos en Sonora, y recientemente también con un buen éxito de exploración, Guanajuato en el histórico distrito productor de plata y de oro. Algunos de los principales logros que tuvimos en el año pasado: llegamos a producir 56.3 millones de onzas de plata, la mayor producción como empresa productora de plata a nivel mundial. 610,000 onzas de oro, también lo que nos hace entre las principales o la más larga productora de oro en México como empresa. Obviamente esto tiene que tener el soporte de los recursos que se logran a través de la exploración, y tenemos 2.2 billones, 2.200 millones de onzas de plata y cerca de 38 millones de onzas de oro. Obviamente nuestra principal enfoque es precisamente a las palancas que podemos controlar, que son los costos, las eficiencias, las sinergias en nuestras operaciones, y es muy importante. Este indicador, que es el EBITDA margin, ¿no? El año pasado sufrió básicamente por la fortaleza de nuestro peso, la inflación que nos vimos a todos en el mundo expuestos, y que todavía es un factor muy importante de controlar. Tenemos unas finanzas muy sólidas, un estado de resultados que está soportado por nuestras operaciones, y con un ratio de deuda muy bajo, ¿no? De 0.46. Aquí una mirada de estos 15 años. Y miren,
Esta gráfica habla mucho, ¿no? El mayor crecimiento que tuvimos pues, fue del 2012 al 2018. El compromiso que hicimos con el mercado precisamente fue parados aquí en el 2008 y dijimos, vamos a duplicar el valor de nuestra producción en 10 años. Al final de cuentas, duplicamos nuestra producción de plata y más que triplicamos nuestra producción de oro, estando muy por arriba de lo comprometido con el mercado. Este trayecto fue realmente vertiginoso, espectacular. Sin embargo, estas empresas como la nuestra, que ha crecido mucho, es difícil y es todo un reto de mantener ese mismo nivel de crecimiento. Si vemos el crecimiento compuesto desde el 2008 hasta el 2022-23, pues está a niveles de 4.1 compuesto anual. Sin embargo, si lo medimos del 2008 al 2018, que era nuestro compromiso, prácticamente se va a un poco menos de 8%, 7.6 compuesto anual. Y esto, que es la producción, pues tiene que venir soportado por el crecimiento en recursos y en reservas. Y acá abajo está el crecimiento de estas reservas que ya les mencioné, con las que terminamos en el año 2023. Una mirada de las operaciones que teníamos inicialmente. Aquí tenemos Fresnillo, Ciénega y Herradura. Eran nuestros 3 activos operativos en ese 2008. Y lo que hemos adicionado después son 2 tajos en Sonora, alrededor de Herradura, Nochebuena, bueno, primero Soledad y Dipolos y después Nochebuena. Saucito, con 2 veces, primero una primera etapa de 3.500, 3.600 toneladas por día y posteriormente duplicándola en producción. San Julián, en la Sierra Rarámuri, en Chihuahua, y la más nueva, que es Juanicipio, también en el distrito Fresnillo. Pero no nada más fueron las nuevas operaciones que acabo de mencionar, sino que cada año tuvimos realmente proyectos para lograr consolidar la producción de los activos en operación. Y déjenme mencionarles que prácticamente todo este crecimiento, 90-92% de nuestro crecimiento ha sido crecimiento orgánico a través de la exploración que hace aquí nuestro equipo de exploración, y aquí presente Guillermo Gastelum, que también dará una charla más tarde. Y el único activo que hemos comprado ha sido Nochebuena. Entonces empezamos en el 2008 con la producción de Fresnillo, esta mina centenaria. En el 2010 pusimos en operación Soledad y Dipolos, 2009. En el 2011 la primera etapa de Saucito. Después vino en el 2012 Nochebuena. Tajos que se desarrollaron muy rápido y empezaron en operación también con esa misma agilidad. En el 2013, y ya Herradura entrando más a profundidad en la zona de sulfuros, pues bueno, tuvimos que construir una planta de lixiviación dinámica para recuperar eficientemente ese oro de los sulfuros. En el 2014, la ampliación de Saucito, también un tren igual al que habíamos construido en el 2011, también para 2014, perdón. Posteriormente San Julián, la primera etapa, en el 2016, la planta de lixiviación dinámica en San Julián. Después el comisionamiento de la segunda parte, la planta de sulfuros, en el 2017. En el 2018, y con mayor aporte en Herradura de mineral de sulfuros, la ampliación, un segundo tren de la planta de lixiviación dinámica. En el 2020 viene la planta de piritas en el distrito Fresnillo, que esta es muy particular porque precisamente recupera la plata de los jales históricos que se han minado por mucho tiempo en Fresnillo también. Y luego, posteriormente, en el 2022, el arranque de Juanicipio, y ya estamos más que en comisionamiento, alcanzando la capacidad nominal en Juanicipio. Entonces, como ven, estos 12, 14 años, 15 años de Fresnillo han sido todo un reto que gracias al personal y al equipo
que tenemos se ha logrado, y al apoyo de nuestro Consejo de Administración también. Obviamente, para llegar a estos niveles de producción y de desarrollo, pues uno de nuestros pilares todo el tiempo es invertir en exploración a través de los ciclos. Y así, desde la parte más grande y más base de nuestro portafolio de proyectos y prospectos, en los cuales exploramos continuamente para avanzar aquellos que tienen méritos a la siguiente etapa de barrenación, cuando ya tenemos algo más consolidado o algo que es una exploración avanzada. Después ahí ya empezamos obviamente con todos los estudios de prefactibilidad y factibilidad. En el caso de Orisyvo, que tenemos el día de hoy, y en una etapa anterior, Rodeo, Tajitos y Guanajuato, los pasamos a la parte de desarrollo ya cuando tienen esta etapa concluida, la factibilidad, y finalmente a operaciones. Cabe decir que en nuestras minas y en nuestra empresa la exploración es fundamental por los tipos de yacimiento que tenemos. En desarrollo de nuestras minas subterráneas hacemos cerca de 140 a 150 kilómetros de desarrollo anual de obra minera. Eso requiere y barrenación de exploración también. Entonces, entre la exploración de nuestras minas para seguir extendiendo la vida de las mismas y en nuestra exploración de los proyectos nuevos, pues invertimos, dependiendo del año, entre 120 y 150 millones de dólares anuales, ¿no? El 50-51% se lo llevan nuestras operaciones mineras y el resto en la etapa, desde la etapa temprana hasta la etapa avanzada de exploración. Aquí son los 4 proyectos que tenemos. Orisyvo, el más adelantado en cuanto a los estudios de factibilidad, ¿no? Estamos en factibilidad A punto de concluirla. Un recurso importante de oro y de plata, casi 10 millones de onzas de oro, 13 millones de onzas de plata, con grandes retos, se imaginarán, viendo aquí la superficie, el terreno en donde vamos a desarrollar Orisyvo, en la Sierra Rarámuri, en Chihuahua. Grandes retos de infraestructura, pero seguimos avanzando este proyecto. Rodeo en el estado de Durango, un recurso menor, cerca de 1.3 millones de onzas de oro. También un tajo que vendrá a sustituir o tiene el potencial para sustituir Nochebuena. En el caso de Guanajuato, que les mencionaba, pues bueno, un buen éxito de exploración hasta el momento. Nos emociona mucho poder ver en el futuro cercano una nueva operación en este distrito histórico de México en cuanto a producción de plata. Y la parte de Tajitos, aquí no podía faltar el estado de Sonora, el mayor estado en términos de minería en nuestro país, también con un recurso inicialmente pequeño para nuestros estándares, pero tenemos el potencial de crecer. Una vista muy rápida, algunos de los indicadores, empezando por los ingresos de la empresa y cómo se han comportado en los últimos 4 años. El EBITDA y el margen de utilidad, digamos, medido con relación al EBITDA en los últimos años. Aquí ven una caída, por lo que mencionaba. La deuda, pagamos un bono el año pasado también, de cerca de 600 millones de dólares. Y los dividendos, que siempre son muy importantes a través de estos 12, 14 años, cerca de 3.5 billones de dólares en este periodo. Como les decía, desde el 2018, la verdad es que hemos tenido retos para seguir incrementando la producción o el tren o la tendencia que teníamos de producción. Y como ven, pues aquí se ven varios de los retos que tenemos en los siguientes 3 años. En la parte de la plata vemos una tendencia a la baja, a pesar de haber puesto en operación Juanicipio. Sale este año, que es el último de reservas de la parte de San Julián, y nos quedamos únicamente con las vetas. Plomo y zinc, esta tendencia al alza responde a que a profundidad en el distrito Fresnillo, nuestras 3 minas, Fresnillo, Saucito y Juanicipio, tienen mayor cantidad de metales base a profundidad, y la plata también es un reto, va disminuyendo conforme vamos teniendo mayor profundidad. Y en la parte de oro,
pues bueno, también Nochebuena termina sus reservas y ahí se ve reflejado. Pero como les decía, lo que tenemos hacia adelante, la siguiente por favor, son los 3 proyectos, los 4 proyectos y cómo pensamos desarrollarlos en los siguientes años. Una antes. Pero en el caso de Orisyvo lo tenemos proyectado para el 29, para tener la operación en el 29. En el caso de Rodeo, en el cual pensamos utilizar el equipo móvil que tenemos en Nochebuena, por ahí de finales del 26, principios, mediados del 27. Posteriormente Tajitos, ahí lo tenemos reflejado hacia finales del 2027, pero consideramos, como somos ya dueños de la parte de superficie ahí, consideramos que puede avanzar un poco más rápido. Y Guanajuato, que tiene todos los atributos para convertirse en una operación minera, pues bueno, ahí lo único malo, y siempre hay un reto que vencer en la minería, es la profundidad que tenemos del yacimiento mineral. Entonces, con esto prácticamente concluyo la presentación, y la última lámina quise reflejarla precisamente con lo más importante de nuestra empresa, y que es el factor humano. Nada de esto que hemos descrito sería posible si no tuviéramos el apoyo, el talento de nuestra gente. Decimos en nuestra empresa que lo que brilla en Fresnillo PLC no es el oro ni la plata que producimos, sino el talento, la pasión y el compromiso de nuestra gente. Y este viaje que acabo de escribir de 15 años, pues ha sido realmente con el apoyo de estos 22,000 empleados que trabajan para nuestra empresa año con año con gran pasión. Y así como hemos descrito viajes, en este caso empresarial, profesional, en mi caso, estos siempre van acompañados de viajes familiares, de trayectos y de acompañamientos familiares. Y así como agradezco a todos y cada uno de los 22,000 empleados de Fresnillo PLC, agradezco también a mi familia, a mis padres, que además de traerme aquí, me han traído a una industria, porque vivimos en los campamentos mineros mucho tiempo en nuestra niñez, a esta industria fascinante, llena de retos, de pasión y de incertidumbres que hay que ir venciendo cada día. Agradezco también a mi familia de Marta Cecilia, mi esposa, a Coti y Nazario, y muy especialmente a mis hijos, a Mick, a María José y a Ana Ceci, y especialmente a ti, Flaca, por estos años que nos han llevado desde fríos de menos 30 grados en el noroeste de Ontario, allá en el 1990, 91. Después nos seguimos preparando con una maestría en Filadelfia, después al semidesierto de Torreón, ahí 10, 11 años, entonces pasamos de menos 30 grados hasta más 45. Y posteriormente con este gran proyecto que tuvimos, bueno, en la Ciudad de México, en la parte financiera de tesorería, este gran proyecto que fue Fresnillo PLC, transformacional para nuestra empresa y para todos los que participamos en ella. De regreso a Zacatecas, un buen shock después de vivir en Londres por 2 años, a nuestra bonita colonial Zacatecas, y ya desde el 2012 a la fecha ahí en la dirección de Fresnillo. Muchas gracias a todos. Gracias.